Bendiciones a todos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Acá están los hermanos, somos más hoy, gracias al Señor. Bendiciones, amados hermanos. Ahí no entramos todos en cámara, pero bueno. Bueno, ya hemos estado orando, hemos estado escuchando esa canción que dice que nos cubra, ¿no? El Señor siempre nos quiere cubrir, ¿no? Nos cubrió con su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, ¿no? Y así quiere cubrirnos, abrazarnos como la gallina abraza a sus polluelos, pero Israel no quiso. Y la iglesia tampoco está queriendo. ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta y está llamando. Y si alguno oye su voz, Él entrará y cenará con Él, y Él con el Señor. Pero vemos, hermano, para que no seamos como fue Israel, hipócritas, ¿no? Porque vos fijate, vino la vida, vino el Hijo de Dios, vino el unigénito, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas. Eso lo dice en Juan el Bautista lo dice, el hombre, y no se refiere a lo que sucedió en el tiempo de Jesús, se refiere a toda la existencia del ser humano. Ustedes piensen por un momento, ¿qué hizo Satanás? Satanás fue un ser creado hermoso, pero así como fue hermoso, ¿no? Terminó siendo un espanto y dejará de ser. Así dice la palabra en Ezequiel 28, en Isaías 14. Entonces, ¿de qué nos sirve buscar la hermosura si un ser creado hermoso fue hecho un espanto? ¿Sí? Aparte, fíjate, cuando uno se quema, ¿no? El cuerpo se quema, ¿cómo queda? Imagínate. La luz es la luz de los hombres, es la vida. Entonces vos fíjate, cuando hay luz todo florece, ¿no? Las plantas no podrían estar sin luz. ¿Te das cuenta? Nosotros no podíamos vivir sin la luz. Y Jesús es la luz. O sea, sin Él no podemos vivir, no podemos existir, no podemos hacer nada, como dice en Juan 15:5. Nada podemos hacer sin Él. Por eso Él habla de andar en el Espíritu y no satisfacer más los deseos de la carne, como antes. Ahí no es que está hablando de cristianos carnales y espirituales. Todo cuando recibimos el Espíritu, como es la palabra, es Espíritu, ¿sí? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es. Por eso va al sepulcro, ¿sí? Y es comido por los gusanos. Pero, por siempre. Después, cuando son resucitados, son echados en el horno. El otro horno. Pero ya su alma ya se está quemando. Después, todos ellos son resucitados. La segunda resurrección. Hay 2 resurrecciones nomás. No hay 4, 5, 10, como muchos hablan. Hay 2. Uno, que son los muertos en Cristo, los que murieron antes, y los del antiguo también, los del mundo antiguo, Enoc, y todos los de la ley, los profetas, ya todos están con Cristo. Y todos los que murieron posteriormente también están con Cristo. Por eso en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, dice Pablo, que no entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos que estar, como ya dije en otra prédica, ¿no? Pronto nos vamos a regocijar, por ende tenemos que estar alegres, sin mirar la norma, ¿no? Que es alegre el apellido. Entonces, siempre es bueno, chistes sanos, ¿no? Entonces lo que voy, que el Señor quiere que estemos siempre contentos, gozosos, ¿no? Con nuestra salvación, ¿sí? El gozo de la salvación nuestra, dice que es nuestra fortaleza. ¿Te das cuenta? Es lo que nos fortalece. ¿Quién te da fuerza todos los días cuando vos te levantás? Es Dios. ¿Vos tenés la misma fuerza siempre? No. Fíjate, yo a veces quiero partir una pastilla, a veces hago así y la parto. Y a veces hago así y no puedo. Y es la misma pastilla. No, lo que pasa es que una vino más blanda, la otra más dura. No, es la misma pastilla. Es que yo no tengo fuerza en ese momento. No sé, pero a mí se me da esa impresión, ¿no? Que no tenemos... A veces te sentís cansado los pies, otras veces te sentís... Todo proviene de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Entonces el tema de hoy es el desánimo. Vamos a estar leyendo, vamos a ver la escritura en Samuel. Tenía varios temas, pero yo creo que este es el más adecuado. Pues todos los elige el Señor, los temas, ¿no?
No sé por qué tantos, no porque tenemos un solo día, pero en realidad todos los días tenemos que meditar la palabra del Señor. Tenemos muchos días fuera de Cristo, en el mundo, pero en Cristo un solo día le damos. Entonces Samuel, y eso lo pueden encontrar, no lo inventé yo, dice que medites de día y de noche, no dice domingo nomás. Dice todos los días. Josué 1.8, lo pueden buscar, 1.8 y 9, lo pueden buscar. Todos los días. Entonces vamos a 1 Samuel 21, del 10 al 15. Ya sabemos que los seres humanos, el pueblo de Israel, pedían un rey, como tenían las otras naciones que eran paganas. Ellos pedían un rey, cuando ya tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienen a Dios, que es más que un rey, es el creador. Entonces, pero ellos querían copiarse a lo que están afuera. ¿Sí? Cuando el Señor dice, no ame lo que está afuera, ni las cosas que están afuera, o sea, el mundo está afuera. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Por eso habla de estar escondido en Él, de que Él nos abrace. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice, cúbreme con sus alas, ¿no? Entonces leemos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Pero ¿cómo podía tener temor David? Sí, y Dios mismo le había ungido, pero había otro rey, que era Saúl, ¿sí? Que había desobedecido a Dios. ¿Sí? Vamos a estar después viendo un poco más eso. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, ¿ves? Delante de ellos, no delante de Dios, ni de lo suyo. Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de la puerta, y dejaba correr saliva por su barba. ¿Sí? Seguimos hasta el 15. Y dijo Aquis, o sea, el rey de los filisteos, a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? O sea, estaba lleno de locos. Para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Sí? ¿Había de entrar este en mi casa? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y luego lo soltaron, por supuesto. Pero, ¿cómo nos llama la gente de afuera a nosotros? Locos, ¿te das cuenta? Porque para el mundo el Evangelio es locura. Y nosotros queremos imitarlo de ellos, cuando ellos deberían imitar a nosotros. Hay otros que dicen que no hay que imitar a nadie. Ahora, ¿qué hacemos con la Escritura? Cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, David fingió ser loco, no era loco. Porque para Dios, nosotros, el Evangelio y su vida, ¿no? Su palabra es poder de Dios. Para ellos puede ser locura, pero a nosotros es poder de Dios. Pero bueno, fíjense, David temió, ¿no? ¿Por qué? Porque no había, en aquel tiempo consultaban, había el profeta, estaba el rey, pero consultaban a Dios, ¿no? Por sus enemigos, si ellos iban a ir a la batalla o no iban a ir a la batalla. A veces Dios les decía que sí, a veces le decían, quédense como están. A veces Dios peleaba por ellos directamente, ellos no tenían que hacer nada. Ahora el 22.1, vamos a leer. Y yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, ¿no? Toda la casa de su padre, Isaí, lo supieron, vinieron allí a él. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué David estaba con los filisteos cuando la orden era
que los mate, ¿no? Pero había otro que había sucedido antes que de David, en lo cual no lo habían quitado, todavía estaba como rey. Y dice que el carnal siempre va a perseguir al espiritual. David ha sido ungido, así que David era el rey puesto por Dios, no Saúl, porque a Saúl lo pusieron los hombres, aunque Dios permitió, ¿no? Dios mandó al profeta Samuel, como estamos en el libro de Samuel, y permitió. Y Samuel lloraba a Saúl. Cuando Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Como diciendo, ¿qué tiene de bueno Saúl? A veces uno se aferra a hombres cuando son malos, o mujeres que son malas. ¿Te das cuenta? Imagínense Job ahí, ¿no? Y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero todo es permitido por Dios, porque a David también salía un hombre ahí tirándole piedra, ¿sí? Y sin embargo, David que le dijo, déjalo porque es permitido por Dios. Hay cosas que son permitidas por Dios y hay que dejarlas, ¿sí? No hay que pelear porque es como que estuviésemos peleando con Dios. No conocemos los caminos de Dios en realidad, ni los pensamientos de Él, porque son más altos que los nuestros. No los podemos alcanzar, a eso se refiere. Y Dios te va a ir dando eso de a poco, pero es guiado todo por el Espíritu. Por eso dice que sean llenos del Espíritu, no embriagados con vino. Y el vino es el pecado que hay en este mundo. David, al estar desanimado, ¿por qué está desanimado? Porque su propio rey, que él lo estimaba a Saúl. Él amaba al ungido de Dios. Sin embargo, cuando el pecado entró en Saúl, también entró un espíritu inmundo, enviado por Dios, para afligirlo. A ver si vuelve en sí y se arrepiente, no. El tipo no quiso, cada vez peor. Hasta que termina consultando una divina por Samuel, no por Dios, por Samuel. ¿Entendés? O sea, utilizaba el mecanismo que utilizan muchos hoy, ¿no? Y mandamientos de hombre, hacer lo que uno quiere y no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice no, es no. Cuando te dice sí, es sí. Tan simple como eso, que hasta un niño lo puede saber y obedecer. Por eso dice que seamos como niños. Ahora, 34 de Salmo, vayamos. 34 de Salmo. Y nos vamos a enfocar en el 6, ¿no? Pero está bueno que lo lean todos. Si quieren lo leo todo, ¿sí? Dice así, ¿Salmo de quién? De David. Dice, porque dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. A una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿no? Como decía la canción al principio, ¿no? Cuando nos inunda el temor. Dios siempre nos libra. Pero tiene que pasar todo eso para que lo busquemos. ¿Por qué no buscarlo siempre, cuando estamos bien? El ser humano, ya hemos hablado, es malo, en sí es malo. Entonces el Señor dice que ¿cómo podemos hablar lo bueno nosotros? Porque somos malos. No podemos nunca hablar lo bueno, salvo que hablemos la palabra de Dios, que es buena, ¿no? La palabra de Dios no es viva, eficaz, ¿no? Y dice que, bueno, es más cortante que una espada de doble filo, que nos atraviesa a nosotros, ¿no? Nos examina en realidad, para siempre llevarnos a un buen puerto. Dice, los que miraron a él fueron, ¿qué? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice que el Señor no nos avergüenza a nosotros. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Ves que habla este pobre? Y está hablando de los pobres de espíritu. Y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántas son las angustias? Todas, son muchas. También lo dice en otro versículo. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo no? ¿Cómo vamos a zafar de la angustia de Jacob? La angustia que venga ahí. En realidad la angustia de Jacob es la ira de Dios, que sí Israel la va a tener que atravesar,
Pero nosotros, ¿cómo no vamos a pasar tribulación y gran tribulación? ¿Dónde lo sacaron eso? No es bíblico. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Por eso dice, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Eso está en Juan 14. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, porque el mundo no va a temer a Dios. Pues nada falta a los que le temen. ¿Ves que dice? Esto es igual que el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Acá dice, pues nada falta a los que le temen. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Como hablamos en Proverbios, ¿no? De buscar la sabiduría y la inteligencia de Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, ¿no? Hablando de los animales. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice. Pero hay que buscar al Señor. Uno puede decir, no, yo soy cristiano hace 30, 40 años, pero no estás buscando al Señor. El Señor dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre a arrepentirse. No se puede cuestionar a Dios. Si vos cuestionás a lo que te predican, ¿sí? Probá los espíritus si son de Dios. Pero a veces cuestionamos a Dios y andamos ahí haciendo trato con esta gente, ¿no? que dice ser enviada por Dios. Toleramos su pecado. ¿Te das cuenta? Entonces dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Que dice, para que te vaya bien, para que seas de larga vida, ¿no? Como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te sean de larga vida, ¿no? Y te vaya bien. También dice, guarda tu lengua del mal, ¿sí? De no hablar mal, y tus labios de no hablar engaño. Apártate del mal, como hizo Job, y haz el bien. Busca la paz y síguela, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no dice a Dios, al Señor, porque a Dios nadie lo vio, al Padre nadie lo vio. El que dice que lo vio es un mentiroso, y el que te dice que fue al cielo, que fue al infierno, también es un mentiroso, porque nadie subió al cielo, dijo Jesús, y no se puede borrar lo que Jesús escribió, ¿sí? No, pero eso fue antes, ahora sí. No, no es bíblico. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los impíos, sobre el incrédulo, sobre los pecadores, no, sobre los justos, aquellos que fueron justificados, aquellos que andan en sus caminos, aquellos que obedecen, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no escucha al pecador, Dios escucha al pecador arrepentido. No le crean a ese Gandhi que dice, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, porque ni siquiera cristiano era. Eso es una herejía. Porque ¿qué hacemos cuando Dios habló de su palabra y dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Qué es aborrecer? Es odiar. Dios odia al pecado, obviamente, pero no ama al pecador. Amó al mundo que creó, pero ama a aquellos que le obedecen. ¿Por qué Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos? Y Dios al que ama, reprende. La reprensión es buena, porque la reprensión vos vas a querer cambiar. Ya si vos no querés cambiar es porque sos rebelde. Y no sos del prado de él, del redil de él. Entonces, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira, esto es lo contrario. Los ojos de Jehová, el favor, ¿no? La gracia de Jehová está sobre los justos. Pero la ira contra los que hacen ¿qué? Mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Por eso dice la palabra, un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar, al contrario, lo que quiere. Vos tenés que tener tu corazón contrito y humillado, totalmente rendido a Él, como decía la canción que cantamos segunda. Muchas son las aflicciones del justo, acá está, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto se refiere a Cristo, pero también tiene la promesa del arrebatamiento, de aquellos que son transformados. Pienso yo, ¿no?
porque la palabra cíclica tiene varios cumplimientos, ¿no? Pero se refiere, para que quedemos mejor, ¿no? Se refiere a Jesús. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué dice? No serán condenados todos aquellos que en él confían. ¿Con cuál lo podemos relacionar esto? Con Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que confían, los que le creen, los que le obedecen, los que lo siguen. Dicen, hay una doctrina, ¿no?, que dice que no hay que seguir a Jesús, pues ya estamos en él. ¿Y qué hacemos con todos los versículos que dice que lo sigamos? ¿Qué hacemos con el corito? He decidido seguir a Cristo. No, si ya lo seguiste. No, eso era antes. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque si no, ¿viste? Vamos a andar mal. Pero bueno, el enfoque es que este pobre en espíritu, clamó, y Jehová oyó, ¿sí?, porque quebrantó su corazón y lo libró de todas sus angustias. Para que nos demos cuenta, por ejemplo, cuando uno usa, ¿qué es librar, no? ¿Qué es librar? Lo libró, ¿no? Lo libró de todas sus angustias. Bueno, el hermano va a entender un poquito acá. Acá lo que quiero decir. Cuando uno usa un sacacorcho, ¿sí?, en una botella, ¿qué hace? Sale corcho y no hace más nada. ¿Qué es lo primero que hace? ¿No? Hace un ruido, ¿no, Nelson? Ese ruido que hace, eso quiere decir que salió toda la presión fue quitada. Eso es cuando Dios nos libra de toda nuestra angustia. ¡Pum! Todo sale todo, tiene que salir todo. Cuando uno confía en Dios, esa confianza en Dios echará fuera todo desánimo, como hoy estamos hablando. Primera Samuel ahora, 16:23. Esperen que estoy en el Salmo. Primera de Samuel, 16:23. Miren lo que le pasó a Saúl, ¿no? Lo pueden leer ustedes si quieren. A ver cómo estamos con la cámara. Amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Por un momento el espíritu malo se apartaba de él. En este caso, vemos que ese espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, como que Dios lo permitía, ¿no? Entonces David, ¿qué hacía? Tomaba el arpa y tocaba para Saúl, para que sea aliviado, ¿no? Yo creo como que David tocaba el arpa como adorando a Dios para que no se le sobrevenga mal a él, porque el ungido era David, ya no era Saúl. ¿Te das cuenta? Y tenía alivio y estaba mejor, se recuperaba. ¿Te das cuenta? Y el espíritu malo se apartaba de él. Antes del Espíritu Santo venían las personas y se iban, ¿sí? Hasta que vino la promesa del Espíritu Santo y ya tenemos el Espíritu Santo. Somos ungidos nosotros. Pero dice que no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Te das cuenta? Y es algo terrible eso. Por ejemplo, no sé qué era peor, si antes o ahora, porque si está el Espíritu Santo, debemos honrar al Espíritu Santo. Y confiar en el Espíritu Santo, ¿no? Y no entristecerlo. ¿Y con qué lo entristecemos? Con el pecado, cuando hablamos mal, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando hacemos cosas que no tiene que ser. Por eso, a veces escuchar de cada cosa que hace la gente, o vivir en la propia carne, lo que te hacen los demás, y te duele, a vos te duele. Imagínate al Espíritu Santo, que es santo. ¿Cuánto más le duele nuestro pecado? Por eso todo el tiempo tenemos que estar arrepintiéndonos, porque estamos pecando. Y aún alguno puede decir, no, yo no peco. Entonces dice, si la conciencia no te acusa, tenés abogado.
Pero hay muchas conciencias que te pueden acusar. ¿Cuánta gente te nombra? ¿Para qué existe la gente? ¿Por qué hay mucha gente? ¿Sí? Aunque la salvación es individual, pero siempre alguien te mira, te observa, ¿no? Y te dice, aunque no te lo diga, con solo mirarte. Es la misma conciencia que Dios depositó en vos, pero todos tienen conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. Si esa conciencia no te acusa, tenés abogado, que es Cristo. Entonces, nosotros recibimos esa paz, que es el Espíritu Santo, cuando lo recibimos al Señor. Cuando el mundo nunca tendrá paz. Por más que quieran traer a uno que se haga pasar por Cristo, que es el anticristo, que el Señor lo reprenda, quieran tener paz, dice, dirán paz, paz, y no hay paz. Los únicos que pueden decir paz son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Por eso el saludo nuestro no es ni buenos días, ni cómo estás, sino de shalom, paz. Siempre paz a vosotros. Jesús saludaba así. No saludaba, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día. No saludaba así. No, pero es otro tiempo. Somos modernos ahora. No. Algunos a veces decimos shalom, ¿no? La normita dice maranata, espera al Señor. Todos esperamos al Señor. Y está en la Biblia esa palabra. Entonces, el mundo siempre va a tener aflicción. Por eso dice, en el mundo siempre vas a tener aflicción. Siempre. ¿Estamos en el mundo o fuimos quitados del mundo? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. ¿Sí? Adoramos a Dios estando en este mundo. Por eso Dios amó al mundo, pero ¿a quién estamos amando? A nosotros, a los creyentes. ¿Te das cuenta? Pero amó al mundo, dice, a su creación. Porque dice, no ames al mundo. ¿Cómo no ames al mundo? Y tú amaste al mundo. Entonces la gente, como no discierne entre lo bueno y lo malo, llama las cosas que no son como si fuesen. Y el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios, no nosotros. No podemos declarar, ni decretar, ni reclamar a Dios nada, porque somos polvo. ¿Qué hace el polvo? Nada. No puede hacer nada. ¿Habla el polvo? No. Entonces no puede decirle nada a su creador. Somos criaturas. No como eso que hacen los terianos ahora, que son animalitos disfrazados. ¿Sí? Pobrecito, ¿no? Pero eso se cumple en Romano 1. Dice, conociendo a Dios. Nadie te puede venir a decir que no conoce a Dios. Son mentirosos. No hay incrédulo. Si no, lo llama incrédulo. Pero dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hicieron lo que quisieron. Aborreciendo sus mismos cuerpos, dice. Y terminaron como animales irracionales, adoptando esa postura. Entonces, este rey Saúl, había sido rebelde a Dios, haciendo cosas que él no le pidió, tomando el lugar del profeta Samuel, haciendo un sacrificio que no era permitido, y desobedeciendo las órdenes de Dios. En las batallas, dejando con vida a sus enemigos, cuando el Señor le dijo, mata a todos. Niños, niñas, ovejas, todo. ¡Ay, qué Dios malo! Pues pasa que no, porque después lo que iban a ser exterminados iban a ser los judíos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Hitler? Por no hacer todo lo que Dios le pidió, miren las consecuencias hoy en día. ¿Por qué fueron en cautividad con el rey de Babilonia? ¿Por qué estuvieron cautivos, por decirlo así, o fueron masacrados por este Hitler? Porque no obedecieron a Dios. Fueron rebeldes a Dios. Es más, hicieron trato con el enemigo. Cuando dice, ora por tus enemigos para que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Velad. ¿No? Amá a tus enemigos, porque tenés que amarlos, porque ¿qué sabes si ellos no se van a convertir el día de mañana? Entonces con tu boca dijiste algo y el día de mañana te arrepentís. Es para que no te pase eso, aunque eso también, todo lo hizo bueno en gran manera. Imagínense, en Génesis, uno puede decir, fíjate cómo acabó el hombre. Entonces Dios hizo todo en gran manera. Fíjate cómo terminó el hombre. Pero Dios le dio libre albedrío. Pero Dios lo hizo todo en gran manera. Y no solamente ahí, hasta el final. Pues Dios sabe que hay algo bueno en nosotros. Hasta Satanás mismo lo sabe. Pasa, Satanás tiene envidia, tiene celo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él no. ¿Te das cuenta? Siempre va a suceder lo mismo.
La rebeldía y la desobediencia hacen que Dios se aparte de nosotros, como el Espíritu Santo se ha apartado de Saúl. Nos deje hacer las cosas a nuestra manera, o sea, solos. Y hay del solo, dice la palabra. Pobrecito el solo. ¿Qué pasa con una mujer o un hombre está solo? Oh, estoy solo. Porque yo estoy solo. Te empiezan. En vez de ir al Señor. O sea, están diciendo que el Señor no está cuando dice que están solos. Porque dice, no te dejaré ni te desampararé. Ahora no disciernen, no piensan, no razonan. Son animales irracionales. Se comportan como animales. Ay, yo estoy solo, pues. Yo estoy solo. ¿Estamos solos? No estamos solos. Nunca estamos solos. Nunca podemos decir, estoy solo. Jamás. Pero estamos ofendiendo a Dios. Si alguna vez lo dijimos, tenemos que arrepentirnos. Entonces, jueces, ahora jueces. Yo a veces pongo un tema, pero a veces el Señor habla. No tengo que ser profeta, porque ya no hay más profeta, sáquense toda esa aberración de la cabeza. Ya no hay más profeta. Ya está todo cumplido. ¿Sí? Ya tenemos la palabra, falta agregarle la palabra. Ya está toda. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. ¿Sí? Hebreo 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de distintas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Punto. Si yo soy su voz, no endurezca tu corazón como antes, como en la prevaricación. Y el Apocalipsis, bueno, remata, el Apocalipsis 1:1 remata ahí. La revelación de Jesucristo. La revelación que es sacar algo a la luz. Ya está. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Ya está completo. Tenemos Génesis y Apocalipsis y ya está cerrado. Sí. No hay más profeta. Sáquese de la sala. ¿Hay don de profecía? Sí, mañana va a llover. Bueno, mira el pronóstico y listo. O llamarlo a ese falso Elías, que está en Kenia, que dice que va a llover en tal lado. Son todos hipócritas. Jueces 21-25. Dice, lo pueden leer ustedes, si me ayudan. En estos días... Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Y yo creo que no hacían lo que bien les parecía, porque viste ese hombre que la mujer, bueno, pobre, fue ultrajada, y el hombre este que hizo, la cortó en 12 pedacitos. Después vino una sangría terrible, porque mataron a todos los hijos de Benjamín, que no le dejaron mujeres. Se tuvieron que mezclar después. Pero Dios quería eso. ¿Eso era bueno delante de los ojos de Dios? No, pues dice, no matarás. ¿Y por qué mataba? Entonces, bueno, y ya estaba la ley, que decía no matarás. Entonces, bueno, ellos hacían lo que bien les parecía, porque no había rey en Israel. Por eso pedían rey. Pero le dieron un rey conforme a su corazón, cuando ya tenían al rey. No había rey humano, como los paganos, pero estaba Dios, que es más que un rey. Amén. Ahora Mateo 12, es como que nosotros los argentinos tenemos un presidente y le pidamos un rey a Dios, cuando ya hay una autoridad, ¿no? Que no sé si fue puesta por Dios, porque muchos dicen, Dios pone reyes, Dios quita reyes. No sé si fue puesto por Dios, porque por algo existen las votaciones, ¿no? Y si no, no meterían la mano ahí, en las votaciones. Si es algo por Dios, tiene que ser legítimo, ¿o no? Pero todos son culpables. Si alguien está gobernando mal, ¿sí? Todos son culpables, porque todos se olvidaron del Señor. Se volvieron a sus caminos, no escogieron un camino de bien, camino del Señor, camino de santidad, de paz, ¿no? 12:34. Esto ya lo dije, ¿no? Que dice, generación de víbora. Generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor dice, ¿cómo podés hablar lo bueno si uno es malo? Uno tiene que ser ejemplo de Dios. No es que uno sea bueno, ¿no? Podemos hablar cosas buenas, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Si tu hijo te pide una piedra, le vas a dar una piedra o le vas a dar un pan. Si te pide un huevo, le vas a dar un huevo o le vas a dar una serpiente, un escorpión. Le vas a dar algo bueno, no malo. ¿Por qué lo llama malo? ¿Acaso la piedra es mala? Pero no sirve para comer.
Si le das un alimento, le vas a dar un insecto que lo puede picar, hasta se puede morir. Por la picadura de un insecto te puede morir. Depende cómo te agarre, ¿no? Entonces dice, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Lo dije al revés, ¿no? Porque así como pienso que estamos al revés. Porque dice, a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Ahora somos malos y queremos hacer lo bueno. Entonces, cambiemos nuestro corazón. Llenémonos del Señor. Dice Él, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Corazón manso y humilde. Entonces, sin Dios o sin su consejo, siempre haremos lo malo. Y vamos a dar cuenta, ¿no? Por las palabras que decimos. Acá lo está diciendo en el 36. Dice, más yo digo que de toda palabra, mira, que dice de toda palabra, ¿no? Hablamos mucha palabra de los seres humanos. Que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El juicio está establecido, no es que Dios nos va a juzgar. Hasta incluso nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de juicio, el trono de Dios, o sea, del tribunal de Cristo, que es otra cosa. El trono de Dios, trono blanco, es para condenación, directamente es un juicio que se hace para condenación. Y el tribunal de Cristo es para recibir recompensa o no recibirla, ¿sí? Entonces, cuando uno está desanimado, es porque nos enfocamos en lo que el enemigo quiere, lo que está haciendo el enemigo, en lugar de enfocarnos en lo que Dios está haciendo, ¿sí? No, porque hay un espíritu que está haciendo esto, aquello, lo... ¿Por qué no te enfocas en lo que está haciendo Dios? Te enfocas en lo malo, enfocate en lo bueno. Busca lo bueno. Dios nos manda a velar, a estar atentos, porque el diablo anda buscando, como león rugiente, de devorarnos. En este caso, de desanimarnos, ¿no? Y vamos a ver una palabra que a ustedes les va a sentar bien la palabra esa. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y te digo que se puede cambiar. Yo antes era una persona mal hablada. Peor que el pueblo que estaba con Isaías, porque dice Isaías que era inmundo de labios, rodeado del pueblo inmundo de labios. Yo era inmundo, perverso de labios era. Pero ahora estoy buscando palabras, ¿sí? Voy buscando palabras y tenemos que analizar lo que estamos hablando. A ver, ¿qué es esto? ¿De dónde vino esta palabra? Por ejemplo, ni siquiera las quiero nombrar, ¿no? Porque hasta ese temor tengo. Que a veces lo hago, no en vivo, ¿no? Pero por ahí lo hago con lo más íntimo, ¿no? Por ejemplo, había un hombre que una vez en una iglesia, un pastor, había entrado un muchacho a pedir de la calle. Y se puso a hablar con él a una distancia más o menos de 2 metros, 1,5 metros. Y yo pude escuchar, alcanzar a escuchar, ¿no? Y bueno, le pedía para comer, ¿no? Y quería cargar una garrafa que tenía, qué sé yo, no sé. Quería plata para cargar una garrafa, para calentarse, porque era invierno. Entonces después, bueno, le dice, venite el domingo. Si te piden algo, dáselo hoy, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Incluso no el dicho, sino la palabra. Si oye hoy su voz, hoy, no endurezca tu corazón. Entonces el Señor te manda a hacerlo ahora, si podés, no solamente decirle, Dios te bendiga, dale lo que necesitas, si está en tus manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre, cuando termina de hablar con él, todo muy respetuoso con él, cuando viene, tenía una baranda, pucho, ahí lo dije la palabra, y eso es lo que nombran, es el cigarrillo. Entonces uno utiliza esa palabra de masculino, lo utiliza en femenino, y es una mala palabra, y eso hay que corregirlo. Entonces, y dijo eso, tenía un olor a cigarrillo, y no le voy a dar nada, dice. Pero fíjate, un pastor hablando así, bueno, yo lo dije, perdónenme, pero lo tenía que decir para que ustedes entiendan. Pues si no tenemos que hablar como Chaplin, ¿viste? Más lenguaje de mudo.
Y así nadie puede entender nada. Entonces, bueno, tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Y toda palabra ociosa, dice, ¿no? Entonces, en Primera de Pedro, vamos a leer ahora el 5, el 8 y 9. Porque el diablo nos pone estas cosas. Yo era muy mal hablado, pero fui corrigiendo. Sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. En todo el mundo, en todos los hermanos, dice. ¿A quién busca? A los cristianos, a la gente del mundo no. A ellos no los va a buscar, porque ya están bajo el maligno. Dicen, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces debemos resistirlo, pero si no nos sometemos a Dios, el diablo que anda, buscando qué, ¿qué come? El león que come, carne, no come espíritu. Entonces al espiritual no lo va a olfatear, va a olfatear al carnal, al que anda en la carne. Por eso dice, no andes bajo la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, que no es comer o beber o dormir, ¿no? Es todo lo que dice en Gálatas, el pecado, ¿sí? Todo lo que dice ahí. Entonces hay que estar siempre firme, no nos olvidemos nunca, aunque estemos tranquilos, el diablo nunca duerme. Siempre nos ataca, a menos que nos sometamos a Dios y lo podamos resistir al fin. Entonces nos dejará por un tiempo, como le pasaba a Saúl, que vimos, que se alejaba el demonio que tenía, ¿sí? Ese espíritu inmundo, se alejaba, y después volvía de nuevo. ¿Pero por qué volvía? Porque lo llamaba, vení. Él mismo lo llamaba. No deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar? Cuando hablamos palabras corrompidas, cuando discutimos, cuando tenemos celo, envidia, cuando hacemos lo malo, cuando pecamos. Estamos en esta vida en medio de la batalla espiritual. Leamos Efesios. Hay algunos que dicen que no tenemos que pelear. ¿Cómo no vamos a pelear? Pelear bien, ¿no? No pelear como David contra Goliat. Aunque tuvo fe David, ¿no? Pero no estamos hablando de luchar contra carne y sangre. Vamos a leer desde el 10. Léanlo. ¿Eso cuánto? 6. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay mucho acá para escudriñar. Pero bueno, vamos a escudriñar solamente una parte, ¿no? Dice, el 13 dice, para que podáis resistir. ¿Qué debemos tomar? Toda la armadura de Dios para poder resistir. Una cosa es decir, someteo a Dios, resistí al diablo y dirá, yo me someto a Dios, resisto al diablo y ya está. Ya se fue porque yo ya me sometí. ¿Cómo te sometés? Pecando, desobedeciendo, siendo rebelde, no escuchando la palabra, sin orar, sin tener fe. No se puede resistir de esa manera. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, dice orar en todo tiempo, no dice a la mañana temprano, no dice a la tarde, no dice a la noche, dice todo el tiempo.
Daniel, ¿cuánto oraba? 3 veces al día oraba Daniel. Ahora, ¿hay alguno como Daniel en este tiempo? Tráemelo, a ver si existe. Por ahí hay algún erudito, algún judío. Por ejemplo, yo puedo llegar a nombrar uno que podría llegar a hacerlo. Pero dice que Dios mismo estimaba mucho a Daniel. Daniel, muy amado, dice. Pero dice, orando con oración y súplica en el espíritu, no en la carne, que es diferente. Ay, Señor, dame plata para esto, dame para los perritos, dame esto, dame lo otro, dame. La oveja, ¿cómo hace? Dame, bendíceme, ayúdame, me. Todo yo. Por eso nos puso el nombre de oveja. Pero la oveja sigue, camina y sigue al pastor. Que yo sepa, la oveja sigue al pastor. Entonces, orando todo el tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que importa, hacer la voluntad de Dios. Lo importante, al Espíritu. Todo lo que te beneficia espiritualmente, no materialmente. Porque ¿qué hacemos con el versículo que dice, busca el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar lo celestial, buscar lo espiritual, no lo que satisface tu carne. Y las oraciones están todas mal dirigidas. Ay, Señor, ayúdame a arreglar la cerradura. Llamalo a Nelson. Claro, llamá a alguien que sepa. ¿Entendés lo que vos? Ay, me quiero comer una golosina. Llamalo a Reinaldo. Andá a comprarla al kiosco. A eso es lo que voy. Hay cosas que las tenés que hacer vos. ¿Te das cuenta? En vez de estar lidiando con el desánimo, debemos hacer lo contrario, estar animándonos mutuamente. ¿Y cómo animarnos cuando estamos desanimados? Como dije, ¿no?, en ese short en YouTube. Está desanimado, yo también. Pero bueno, busquemos a Dios, porque es el único que nos puede animar, dar fuerza, dar ánimo para animar a otros. Porque dice la palabra, ¿quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Después nos manda consolados unos con otros, animados unos con otros, ¿sí? Alentados, es lo mismo, alentados, ¿sí? Cobrar ánimo, cobrar aliento, fortalecerse en el Señor. Es una forma de fortalecerse. Primera Tesalonicenses 4:18. de Primera Tesalonicenses. Ahora te saludamos, Eufe. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Y con qué palabra? La venida del Señor, ¿no? Que no desanimemos, que no estemos tristes, ¿sí? Y dice que no, triste cae como los otros que no tienen esperanza. Muere alguien, ya están todos llorando, tienen que hacer luto y todo eso. Si sos cristiano, dice, la carne nadie conocemos. Y si a Cristo lo hubiésemos conocido en la carne, no lo debemos conocer así en la carne, ¿sí? Entonces, debemos ser espirituales, debemos codearnos. Ustedes se refieren, ¿qué es codearse, no? Estar con gente espiritual, con gente que te hagan crecer, no decrecer. Para eso hay mucho, allá afuera está lleno de gente que te van a tirar al piso, te van a pisotear. Porque, ¿qué dice? El patio de afuera, en Apocalipsis, mire lo que dice, el patio de afuera déjalo a los gentiles, porque van a pisotear la ciudad santa. El gentil te va a pisotear. No podemos confiar en nadie. La otra vez hablábamos con un muchacho ahí en la plaza, que está en la calle, y se confiaba, ¿no? Se confiaba. Hasta que se durmió un poquito, ¿no? Y te duerme, ¿cómo? El que duerme, como dice el dicho ese, es cocodrilo. Claro, es cartera. Bueno, te robaron todo. ¿Viste? Después me digo, ¿vos te parece que te robaron? Encima, bueno, las cosas que le habíamos dado a nosotros. Está bien, dice tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, pero bueno, tiene necesidad y nosotros la ayudamos. Porque la palabra la expresión, pero bueno, le dimos lo otro. Aunque hicimos mal, porque sí, desprecian la palabra. ¿Entendés? Decime por qué los tengo que ayudar cuando desprecian la palabra. Es una manera de demostrar. Sí, mi testimonio, mi obra, pero ¿de qué sirve mi obra si no cree nada el Creador? Capaz que viendo esa obra. Dios quiera que sí. Bueno, 5:11. La palabra lo hace libre, no las buenas obras que yo haga. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificando
unos a otros, así como lo hacéis. Esta iglesia se edificaba, ¿sí? Entonces, para animarnos unos a otros, no hay que estar desanimado. Preciso no estar desanimado por nada. Jesús cuando dijo, por nada estés afanoso, si no sean, ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de mi Padre. Ahora el 5 de Mateo 7, Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero. Bendiciones, Euge, que estén bien vos y Kate. Saludo a la distancia. Sí, 7:5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces vos fíjate que dice, porque ya que uno juzga, ¿no? Dice que si vos juzgás, tenés que estar más preparado que el otro. Sí o sí, tenés que tener más conocimiento, tenés que ser más fiel al Señor, más santo, más justo, ¿no? Tener más amor también. Y por eso habla de una viga. ¿Sí? Una viga, porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Sí? Yo si juzgo mal, tengo una viga. Nelson sabe lo que es una viga, ¿no? De construcción. Vos tenés una viga. No tenés una pajita como tenían las escoba, ¿viste? Un cosito finito. Entonces saca tu viga para ver bien. Entonces cuando no tenemos ninguna viga, ninguna paja, podemos sacar la paja del hermano. Algo pequeño se refiere, ¿no? Pero si no, no. Hay que juzgar con justo juicio. No juzgar según apariencia, sino según nuestro parecer. Aunque en este caso habla del juzgar, ¿no? No habla tanto del enseñar. Pero es parecido, ¿no? Yo no puedo enseñar algo que no vivo. Hay que vivir lo que es obvio. Porque todo hay que vivirlo. Si no, no podemos predicar. Por eso uno a veces parece que uno predica de lo mismo, pero bueno, es lo que uno está viviendo. ¿Sí? Y a veces Dios nos manda a hablar sobre otra persona. ¿Sí? Siempre el Señor te va a traer paz. ¿Sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La carne es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que la podemos palpar, que la podemos entender. Porque la carne resiste al espíritu, todo el tiempo se opone al espíritu. Entonces, ay no, esto no me dio paz, pero realmente por ahí te dio paz, ¿entendés? Pero no entendiste. Hay que entender el mensaje del Señor. Por eso Dios nos manda las pruebas y el fin de ellas. Las pruebas son buenas, el juicio es bueno. ¿Por qué los juicios son buenos? Porque los ángeles dicen, oh Señor, cuán justos son tus juicios. Justo quiere decir que eso es bueno, porque tú juzgaste al mundo. El Señor tiene que juzgar al mundo. Por eso Él nos manda las pruebas, y las pruebas son buenas también. Junto con la prueba, ¿qué está? La salida, la victoria. El fin de ella es fortalecernos para ayudar a otro. Porque cuando vos caíste, Dios te levantó y vos podés ayudar a otro a que se levante, a que busque a Dios y Dios lo levante. 1 Corintios, a eso se refiere Santiago. Si alguno hace volver del error de su camino, quiere decir que vos estás en el camino correcto. Si no, no podés hacer volver. Si vos estás en el error. 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y la tentación a quién se refiere? ¿Quién es el tentador? Satanás. Hasta que Satanás no sea metido en la cárcel de 1000 años, va a seguir tentando a todo, va a seguir engañando, molestando a todo. ¿Te das cuenta? El diablo no tiene respiro, todo el tiempo está molestando. ¿Ves que dice para poder resistir? La tentación proviene de él, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Hay un versículo de la Reina Valera que hay que corregirlo,
Está bien que ya Reina y Valera, los dos predicadores estos católicos, ya están muertos, si no le diría que lo cambie. Porque dice, tentó Dios a David, cuando Dios no tienta a nadie. Que fue, el que lo tentó fue Satanás. Y eso lo pueden encontrar ahí en los Reyes o en Crónicas. Está. Entonces, primera de Pedro ahora. Sepan que Dios no tienta a nadie. Primera de Pedro. Y cuando uno es tentado, dice que es de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. ¿Sí? A veces el diablo, a veces somos nosotros, hay que saber de dónde viene para poder luchar, porque si somos nosotros, bueno, arrepentite, tirate al piso, llorá. Si es el diablo, bueno, empezá a hacer lo que dice Efesios 6, ponete la armadura. Orá en el Espíritu, cubrite con toda esa armadura que Dios te dio. 1 Pedro 4, 12, 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. ¿Cuál es la revelación de su gloria? Cuando Él venga, su venida, ¿no es? Entonces dicen que no nos sorprendamos. Señor, ¿por qué? ¿Cuántas veces dijimos, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué el otro? ¿Cuántas veces? Yo lo dije. No tengan miedo de decirlo. Yo lo dije, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Son pruebas. Nada es extraño. Sino que nos tenemos que gozar. Y cuesta, ¿no? Porque el apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones, en la persecución, en las cárceles, ¿no? Hasta se ponía a cantar. Si no, dice, gozado por cuanto somos participantes con todos los hermanos del mundo entero, aunque en otro lado hay pruebas más difíciles, ¿no? Hay incluso muertes, ¿no? Que los terminan matando, prendiendo fuego a los cristianos. Las pruebas son necesarias. En todo momento debemos vencer al enemigo. ¿Y con qué arma lo vencemos? A ver. Con nuestra fe. Obviamente depositada en Dios, porque todo está escrito. No como la fe de Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará, porque no va a cambiar todo. Entonces, una herejía pura ese cantito. Romano. Sí, todo va a cambiar para nosotros, pero la gente se piensa todo va a cambiar para todos. Y no es así. La iglesia misma dice, lo mejor está por venir. ¿No? Y no es así. Porque vos sabés a lo que se refiere. Lo mejor está por venir para todos. Sí, el reino va a venir. Lo mejor está por venir, pero ellos se refieren a lo material, las bendiciones. Ahí viene la bendición. Mira, está bajando, agárrala. Si empiezan a inventar herejías destructoras, dice. Dios me dijo que, hermano, levante la mano izquierda. Cosas así semejantes, ¿viste? Que son todas blasfemas. Las bendiciones te van a seguir, te van a alcanzar, dice. No tenés que andar buscando bendiciones. ¿Te das cuenta? Si vos le creíste a Él, dice, nunca ha habido un justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Nunca. 8, 37 y 39 de Romano. 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a esto le agregamos, ni el desánimo nos va a poder separar del amor de Dios. Amén. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Apocalipsis. Ahora, yo había oído una voz que me decía, Bernie. Y yo digo, ¿qué es Bernie? Pensé que era el osito ese, ¿viste? Que es lo chiquito, un osito, un dinosaurio violeta. ¿Qué es Bernie? Y ese es Barney, nada que ver, ¿viste? Y yo decía, ¿qué es Bernie? Lo busco. Y estaba, creo que en húngaro o austríaco, y decía vencer. Vos lo buscás en internet
el significado del idioma dice vencer. Ahora vayamos a Apocalipsis 2.7. Vamos a leer el 2.7, 2.11, 2.17, 2.26 al 28, 3.5, 3.12 y 3.21. Vamos por el 7. Ya, está todo ahí, no se pueden perder. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El 11, ¿qué otro lea? El 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otro que lea el 17. No se pelee. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer de el maná escogido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Ahora el 26 al 28. Normita. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Amén. Entonces otro que lea 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 3.12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el 21, 3.21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿Qué es lo que más se destaca de todo lo que hemos leído ahí? Vencer. Al que venciere, al que venciere. ¿Te das cuenta? Todas las iglesias, algunas dicen, no, Filadelfia no necesita nada, necesita vencer también. La Odisea lo mismo, que es la que peor en condiciones está, se puede decir, ¿no? Pero a todas le promete algo diferente. ¿Te das cuenta? A toda la iglesia Dios la llama a que oigan y que venzan. Porque dice, el Espíritu, ¿no? Dice, si oyes hoy su voz, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y el Espíritu qué hace? Te guía la verdad, te enseña todas las cosas. Pero si no oímos la palabra, no estamos llenos del Espíritu, como las vírgenes prudentes de Mateo 25, no vamos a poder oír la voz. No vamos a poder oír la voz de Dios. Debemos vencer, dice. Y la única forma de vencer es oyendo su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me siguen, ¿no? Y nadie las arrebata de mi mano. Como acá dice, y no saldrás jamás de ahí, dice. Claro, porque cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén con Dios y el Padre y Jesús mismo sujetándose al Padre, después del milenio estoy hablando, ¿no? Pues casi nadie habla del milenio. Y la gente se piensa que es el cielo y el infierno. Y la gente está cómoda con haber hecho una simple oración. Cuando no hay convertimiento, cuando no hay conversión, perdón. Hay un convencimiento nomás. ¿Sí? No están convertidos. Porque Jesús nos dijo, haz esta oración sencillita, acéptame en tu corazón. No. Eso vos lo ves grandes predicadores y todo eso. Haciendo una simple oración como ese barbudo de Kenia. Y vos ves que todos levantan sus manos, son todos nacidos nuevos. No, no son nacidos nuevos. No te confundas. Porque te tenés que arrepentir y convertir. Eso es lo que predicó Juan el Bautista y eso es lo que predicó Jesús. Arrepentido y convertido. Esa es la manera, ¿no? Entonces, como ya les dije, yo había escuchado esa voz, ¿no? Bernier.
Y es del francés, perdón, proviene del francés, no del húngaro, del francés. Porque yo siempre hago bromas que hablo en inglés, no sé por qué en francés, por qué vino esa palabra así, no sé por qué, Berni, que significa vencer. Pero como Cristo venció y nosotros con Él, en Él, somos más que vencedores, haciendo su voluntad. No te creas que vas a ser vencedor con solo haber hecho una oración, una simple oración. O porque yo te bautizaste y ya está, y podés hacer lo que a vos te plazca, ¿no? ¿Te das cuenta? De Dios nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Sembraste bien, vas a cosechar bien. Sembraste mal, vas a cosechar mal. Por eso Él dice, buen siervo fiel. El Señor te pide lo poco nomás. Lo otro lo hace Él. Lo poco, estar dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero vos sos débil, la carne es débil. La carne no quiere agradar a Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La carne, nunca vas a encontrar fe en la carne. Siempre el espiritual va a tener fe. Va a buscar las cosas de la fe. Entonces, con Cristo somos más que vencedores. Pero sin Él, somos más que perdedores. ¿O no? ¿Qué es lo que, no, es lo que pasa? Veamos. Lucas, tendría que hacer un reel ahí con 18. Lucas 18. Lucas 18, versículo 8. Esto es lo que Jesús dice para todos, ¿no? Los que creen en Él, sus hijos. 8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dice, les hará justicia, a todos, no a uno solo. A todos les hará justicia, pero el Señor se pregunta, ¿hallaré fe cuando yo venga? Ahora, creo que hablé, ¿no? El domingo pasado sobre Hebreos. No hablé, ¿no? Sobre Hebreos. Los que tuvieron fe, todos los que... No, todos los que, bueno, taparon boca de leones, ¿no? El fuego ni siquiera los quemó, ni le dejó olor en el pelo, ni nada. Vos fijate que cuando vos estás cerca de un asado, ¿no? Ayer estaban toda la murga y el olor te quedaba todo impregnado, la ropa, en todos lados, en el pelo. Entonces, ¿qué es lo que está el Señor buscando? Fe. Y sin esa fe, ¿se puede servir al Señor sin fe? ¿Se puede seguir al Señor? Es imposible agradar a Dios. Y encima va a ser imposible que Dios te dé algo. Porque sin fe, bueno, al no tener fe, sos un incrédulo, estás dudando. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? El justo. ¿Quién es el justo? Aquel que creyó que fue justificado por el Señor. ¿Entendés? Ese es el justo. Y el justo, la persona cristiana, va a tener que vivir por fe. Su vida va a tener que estar siempre fundado en la fe de Jesucristo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. No va a vivir por sus placeres, te das cuenta, sus caprichos, ¿entendés? Va a vivir por fe, solo por fe debemos vivir. ¿Y dónde está escrito eso? En Habacuc 2:4 y en Hebreo 11:6. Vamos a buscarlo de Hebreo, pero también está en Habacuc 2:4. Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Sí? Debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, seguirle mientras esté cercano. Como también dice la palabra, que al que cree todo le es posible. ¿Por qué no es posible ciertas cosas? Porque no creemos. Ahora vos fíjate, en parte la fe fue menguando. ¿Por qué?
Porque si vos ves 1 Corintios 13, la fe está relacionada con ¿qué? Con la esperanza y con el amor. Y el amor es la preeminencia de todo. Sin amor no puedes hacer nada. Puedes tener toda la fe del mundo, pero no tenés amor, ¿entendés? Y si alguno no tiene fe, pídasela a Dios, dice Eugenia. Muy bien, Eugenia, está atenta. Gloria a Dios. Entonces dice, al que cree, todo le es posible. Pero vemos que hoy en día, el Señor dice, hallaré fe cuando yo venga. Quiere decir que no hay fe. ¿Y cómo? Si cada vez hay más creyentes. ¿Hay creyentes realmente? Puede ser, pero discípulos no hay. Hay pocos discípulos, porque no quieren servir. No quieren servir. Entonces dice, rogá al Padre, ¿sí? Al sembrador, ¿no? Para que envíe obreros. Porque la mies, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Los que quieren servir, de verdad, son pocos. Muy pocos. Porque dejamos entrar la duda, dice Eugenia. Amén. Entonces, y otra semejante, no hay nada imposible para Dios. Al que cree nada le es imposible y no hay nada imposible para Dios. Primera de Juan 5, 4, 5. Primera de Juan 5, 4, 5. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El 5 también. ¿El 5? Sí. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Está hablando de la fe, ¿no? Que nuestra fe, si permanecemos en la fe, ¿sí? Vamos a poder vencer. Por eso, fíjate qué relacionado está lo que dice, hallaré fe cuando yo venga, y fíjate que le dice a las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué le dice? Al que venciere. ¿Y qué es lo que vence? La fe. Y él se pregunta, ¿no? Si hallará fe. Y después le dice al que venciere. Entonces, la fe, y fíjate todos los que hablan Hebreo 11, ¿qué les pasó? Murieron todos. Hasta por ahí vamos a tener que dar la vida por Cristo. ¿Y qué pasa? Mucho. ¿Por qué dice los valientes son los que arrebatan el reino? ¿Qué quiere decir arrebatar algo? Tomarlo, ¿no? Arrebatar el reino. ¿Y qué es el reino? El milenio. Los valientes lo arrebatan. Los cobardes no van a entrar, dice. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos son cobardes? ¿Cuántos cristianos cobardes conocés vos? ¿Y eso está hablando de condenación? No, no estoy hablando de condenación, estoy hablando de reino. Los cobardes no van a poder estar en el reino. Y eso lo dice también en Gálatas. Por eso vos ves mucha carnalidad en los cristianos. No es que sean carnales, son espirituales, pero andan satisfaciendo la carne. Cuando Pablo dice, no os satisfagáis más los deseos de la carne, andan en el espíritu. Hay otros que sí, bueno, andan en espíritu, cantan espiritualmente, ¿no? Todo espiritual, pero nada que vaya semejante a la palabra. Todo tiene que ser comparado con la palabra. No hacerse el espiritual por ser espiritual. ¿Entendés? Todo tiene que ser validado por la palabra de Dios. Podemos leer todo Hebreo 11 y habla que los antiguos tuvieron fe, pero en los últimos tiempos escaseará la fe. Por eso el Señor dice, hallaré fe, como diciendo, va a escasear la fe. Por eso que no encontrás fe. ¿Sí? Dice, y nosotros ya estamos en este último tiempo, y por eso debemos orar, velar, congregarnos, estudiar su palabra, y además animar a otros, porque el tiempo de prueba más grande que va a venir va a ser más insoportable que todo lo que los judíos no van a... Va a ser lo que pasó en el holocausto esto de los nazis, va a ser un poroto con lo que va a pasar en la angustia de Jacob, porque el título te lo dice, la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Eso va a ser el tiempo más terrible, como dice en Malaquías, dice, el día grande y terrible de Jehová. ¿Y quién va a poder estar de pie en ese día? Dice. Nosotros sí, porque dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantaos, puestos sobre los pies, ¿no? Erguíos, levantad vuestras cabezas, no vas a estar en el piso.
¿Te das cuenta? Y dice que a otros todo el cuerpo se le va a deshacer. La lengua se le va a deshacer, todo. Va a caer todo así. Eso de estar en la presencia del Señor. ¿Qué les pasó a los amigos de Daniel? No los pudo quemar. Eso que fue prendido 7 veces más el fuego ese. No los consumió. Pero Dios sí es fuego consumidor. Dios te consume. Pero si estás con Él, no vas a sufrir daño. Esa es la buena noticia. No vamos a sufrir daño nosotros. ¿Entendés? Entonces, memorar, estudiar la palabra, porque ese tiempo va a ser insoportable. Y debemos soportar ese tiempo, si el Señor quiere. ¿Qué le dijo, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Cuando se iba con Juan? Lo llevaba Juan aparte y Pedro lo seguía. No, al revés, perdón. Pedro se iba a hablar con Jesús y Juan lo seguía. Y Pedro se da vuelta y dice, Señor, ¿y este? De celos tenía. ¿Y este qué hace siguiéndonos? Si yo quiero que Él quede hasta el fin, a ti qué te importa, como diría el Señor, ¿no? ¿A ti qué? Le dice. Entonces, a lo que voy que nosotros, así como Dios lo llamó, a este Juan lo siguió, ¿sí? Y Jesús lo había llamado a Pedro. Como esa palabra que el Señor dice, lo que a ustedes les digo, se lo digo a todos. Si el Señor de los 2 pueblos hizo uno solo, ojo, tengan cuidado con eso, como es esa la teoría del reemplazo, con que la iglesia reemplazó a Israel. No es así. Los 2 pueblos somos uno. Dios nos hizo uno. Que Israel no crea por ahora, pero va a creer después. Entonces tenés que tenerlo al tanto. ¿Es pueblo de Dios? Es pueblo de Dios. Porque después va a creer. Ya está escrito, escrito está. Escrito está que todo Israel será salvo. Todo Israel va a creer. Todo Israel va a ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Todo Israel va a creer en Jesús, en Cristo. Amén. Entonces esa prueba en realidad no viene para aquellos vencedores en la fe. Viene para los que aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Cuando Jesús rogó al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del maligno. Ahora, Apocalipsis. Y no vamos a ser quitados del mundo. No vamos a ser quitados del mundo. Porque dice, no los quite del mundo, guarda del maligno. ¿Quién va a estar abajo en la tierra? El maligno. Los 4 caballos de Apocalipsis son del maligno. ¿Por qué? Porque le sigue la muerte. Hay algunos que dicen que es la ira de Dios eso. ¿Y por qué dice que el diablo es arrojado a tierra y se iría en gran manera porque sabe que le queda poco tiempo? ¿De quién es la ira? ¿De Dios o del diablo? La tribulación, la gran tribulación, ¿de dónde proceden? ¿Proceden de Dios? ¿La ira de Dios dura 7 años? No, dura un momento. Su misericordia dura por siempre. Entonces, tratemos de entender claramente lo que dice la Escritura. No nos comamos el cuento de que alguno vino predicando cierta cosa. Todo lo tenemos que probar con la Biblia, buscando. Tenés la Biblia, la Thompson, ¿no? Está en español, si querés te la paso. Tengo un PDF. Tenés también la Septuaginta, si querés te la paso. Es la original, la que leyeron Jesús cuando entró a la sinagoga, leyó ese manuscrito que estaba en griego. Los griegos mismos escribieron todos esos manuscritos. Entonces es la más fiable, porque fue que estuvo antes de Cristo y hasta el siglo 3 o 4, me parece, no quiero hablar tontería. Ahora Apocalipsis 3:10. Esta es la hora de la prueba más dura. Y esto se refiere a la ira. ¿Por qué? Porque está puesta sobre los que moran en la tierra. Nosotros vamos a morar en el cielo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ves? No es para probar a los que moran. Dice que nosotros, ¿no? Tenemos una ciudad celestial, ¿no? No somos moradores de este mundo.
Y bueno, eso muchos pueden contradecir, sí, pero yo estoy viviendo en el mundo. Sí, pero no para el mundo. Vivís en el mundo, pero no para el mundo. Lo que Dios dice, bueno, vivís en el mundo, yo te sostengo, yo te proveo, pero no vivás para el mundo. Cuando vos querés vivir para el mundo, ahí ya no tenés la protección de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. El que esto se cae. Entonces esa prueba viene para probar a los que moran en la tierra, no los que moran en el cielo. Nosotros no vamos a estar en las bodas del Cordero. Es afuera de la tierra, no, es dentro de la tierra, en las nubes. Estamos en las nubes. Entonces muchos dicen, no, pero Jesús cómo va a venir, después se va a ir, después va a venir de vuelta. ¿Él a dónde viene? A la tierra. ¿Y dónde está? En la tierra. ¿Cuántas venidas son? Una. Es una sola. Él pisa la tierra, ¿sí? Para que se entienda. Él pisa la tierra. ¿Está en el cielo? No. Está en la tierra. ¿Vino cuántas veces? Una. ¿Está en la tierra o no está en la tierra? Está en la tierra. En ese tiempo estoy hablando, no ahora. Ahora está en el cielo. Pero dice que pisa la tierra, el cielo, la parte de la... Ahí. ¿Dónde está el espacio? Ahí, ¿no? Ahí, viene ahí. Las nubes. ¿Dónde están las nubes? ¿Abajo de la tierra? ¿En la tierra están las nubes o están en el cielo? En el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero hacer entender yo? Señor, baja acá las nubes. ¿Sí? Es una sola venida. Así como vino una vez, también. Así como lo vieron ver, irse, así lo verán. ¿Dónde va a venir? Al monte de los olivos. Y ahí va a bajar. Pero ¿qué pasa? Cuando viene por el arrebatamiento, viene en el aire, para que se entienda. Están flotando, así como flotó en el agua. Está en el aire, ¿sí? Y nosotros subimos con él y nos quedamos ahí. Ahí van a ser las bodas. No va a ser en el tercer cielo. Y después volvemos. No son 7 años. Es un momento, no sé lo que dure. La ira. Mientras dura la ira. Después bajamos. Y él viene al monte de los olivos. Y ahí viene a pelear con Edom, que es Esaú, a hacer guerra. ¿Sí? Y dice, en su segunda venida, ¿sí? Viene con todos sus santos ángeles. Esos santos ángeles somos nosotros. Seremos como ángeles. También Zacarías, se lo puedo leer para que ustedes me entiendan más. Está bien que no me entiendan, no me enojo. Yo quiero que entienda la palabra. Porque dice la palabra te hace libre, no un hombre. Pero mire lo que dice Zacarías. No lo busquen, yo se lo leo. Si no, búsquenlo si no me creen, para ver si estoy leyendo otra cosa. Esperen que lo busco. Está en el último. El 14. Sí, esperen que lo encuentro. Con sus santos. Habla que viene con sus santos. Bueno, acá está lo que la carne de ellos, esa es la plaga que va a caer. Acá lo dice en el versículo 12. Vos fijate que la luna no dará su resplandor, el sol se va a quedar en oscuridad totalmente. Alguno que lo busquen por internet, ahí por el Google. Sí, que viene con todos sus santos. Voy a tener que leer todo. Acá está, ¿verdad? Zacarías 14, 4 al 11. Claro, dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto de los días pasados de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Hay otro Apocalipsis que dice sus santos ángeles. Y dice la palabra que seremos como los ángeles. ¿Y los ángeles qué hacen? ¿Se casan? No se casan. No se casan más. No se dan en casamiento los ángeles.
Ahora con eso podés descubrir la mentira que muchos enseñan, que ángeles tuvieron relaciones con mujeres en Génesis. Eso no es así. Si vos lo buscás en el original no dice ángeles. O ellos lo comparan eso. Esperen que, perdón que se me salí del tema un poco. Pero dicen que vinieron ángeles que son asexuados, ¿sí? Y nacieron gigantes, porque la mujer era hermosa. Cuando vos ves la Septuaginta, dice los hijos de los hombres se llegaron, o sea, las hijas de los hombres, que se refería a la simiente de Caín, se llegaron a los hijos de Dios, que era de la simiente de Set. ¿Te das cuenta? Los hijos de Dios, cuando se unen con un incrédulo, ¿sí? Vos no estás en la voluntad de Dios. Por eso dice, mientras tus hijos ahora, si vos lo unís en un matrimonio comprendido hombre, mujer y Dios, un cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente, por eso ves tanto divorcio, tantas separaciones, porque no están unidas en el Señor. Sí, porque yo me casé con los católicos. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo me casé con los cristianos. Entonces la gente se piensa que si alguien te casa, que fuese cristiano, católico, quien sea, que ese amor va a ser para toda la vida, cuando tiene que ser Dios, no importa quién te case. Vos agarrás con tu esposo, decís, bueno, me uno, Señor, que los 3 seamos uno. Y eso no lo puede separar nadie, porque dice, el cordón de 3 dobleces se refiere, hombre, mujer y Dios, no se rompe fácilmente. La única forma que se rompa es que Dios lo rompa. Y Dios no va a romper algo que unió. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó? En el principio, si vos lees el libro de Job, dice, vinieron los hijos de Dios, ¿sí? Dice así la Reina Valera, vinieron los hijos de Dios y vino también Satanás. Cuando vos lees Septuaginta, dice, vinieron los ángeles de Dios y también vino Satanás, porque el hombre no puede ir a Dios, no puede ir al cielo el hombre. Entonces ellos sacan Génesis 6, lo sacan de Job, leyendo la versión tergiversada, Reina Valera. ¿Te das cuenta? Yo estoy usando Reina Valera, pero leo Septuaginta, porque todos tenemos Reina Valera. Aparte, si leo Septuaginta van a estar tartamudeando todo, porque es más difícil de pronunciar las palabras, ¿no? Empero, y va a decir, ¿qué dijo? Pero, dije. Se entiende porque el espiritual, Dios lo va a hacer entender todas las cosas. ¿Te das cuenta? Pero ahí lo que pasó, que los hijos de Set, cuando le nacieron hijas a Caín, ¿sí? Y eran bonitas, todos se piensan que lo bonito proviene de Dios. Cuando Dios escogió a David, dice, no miren el parecer porque yo lo descarto. Lo que es lindo yo lo descarto. Y ellos estaban mirando la altura, la fortaleza, el atractivo. No mires según vista, no andés según la vista, no juzguéis según apariencia. ¿Te das cuenta? Y le dijo a Samuel eso. Sino que Dios ya había determinado uno que tenía un buen corazón, que era David. Más allá que pecó, adulteró, asesinó. Pero después él se arrepintió, lloró, ayunó, todo. Y las cosas que hizo David, asombrosas fueron. Por eso Dios, de esa descendencia de Judá, sacó al Mesías. De ahí lo trajo. Y cuando vos ves toda la descendencia, por eso los judíos le decían, de las otras tribus, le decían, ay, nosotros no somos hijos de fornicación, pero son fornicarios. No son hijos de fornicación, pero son fornicarios. ¿Me entendés? Entonces vos podés ser cristiano, ¿sí? Y ser fornicario. ¿Qué quiere decir fornicario? Fornicar la palabra. Desviarte de la doctrina verdadera. A eso se refiere, aunque tenés la otra fornicación, ¿no? Lo que cometen los jóvenes, ¿no? Que no se casan y tienen relación. Lo mismo que el adulterio. Muchos hombres y mujeres casados, ¿sí? Cometen adulterio. Eso lo juzgará Dios. ¿Va a tener juicio? Sí. No te librás del juicio. Pero sí de la condenación. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay salvación. Entonces, Dios nos va a librar de esa ira de la ira, ¿sí? Si tenemos fe, si le creemos, si andamos como Él anduvo. El Señor, si vos ves, lo que ahora lo vamos a leer, así ya termino. Entonces Él dice, si tuviera fe, una pequeña fe, ¿no? Como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dirías a este monte, muévete
y se moverá, se correrá de aquí para allá. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién es el que va a mover el monte? Es Cristo, el monte de los olivos. Porque vos podés tener fe, qué sé yo, ¿viste? Como hay ahora los magos y todo, que hacen alucinaciones y todo eso, ¿viste? Que flotan en el aire. Y todo eso, es todo, te atraen a la vista, pero es todo un engaño. Si vos buscás bien, es todo un engaño. Es una atracción. ¿Cómo es que se dice? Es una ilusión óptica. Ilusión óptica. Ahí te das cuenta que la vista te engaña. Por eso dice, no andes por vista. Y si vos ves en el Génesis, ¿qué hizo Eva? Vio que el árbol era ¿qué? Agradable ¿a qué? A los ojos, a la vista. Ahí está. Ahí entra el pecado, entra por la vista el pecado. Entonces, por eso el Señor dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ya adulteramos con Cristo. ¿Te das cuenta? Principalmente por Cristo, porque le fuimos infieles a Él. Entonces, y la mujer también tiene un sentido espiritual. Vos lo podés ver en Apocalipsis. Acá tenés a la mujer. Esperé que lo encuentro. El 12, sí, estaba en el 18 yo. Y se apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, que esta es Israel, ¿no? Clamaba ¿con qué? Con dolores de parto. Tenía dolores de parto. En la angustia del nacimiento, del alumbramiento. También apareció otra señal del cielo, que aquí un gran dragón escarlata. Fíjate quién aparece primero. La mujer, Israel. Después quién aparece. Satanás, el gran diablo, el gran dragón escarlata. De 7 cabezas, que es 7 montes, está rodeado por 7 montes, y 10 cuernos, que pueden ser los reyes. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere a los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero acá no es el que yo te digo. Me parece que yo estaba bien. Bueno, en realidad en el 18 la nombra. Bueno, esta mujer, por ejemplo, está bien lo que dijo la pastora, pero yo quería hablar de la otra mujer que era una ramera, ¿sí? La gran Babilonia, que está en el versículo 18, ¿sí? Que está embriagada con la sangre de los santos. Esos santos, ¿no?, fueron matados por la ramera, pero muchos se van a embriagar con el vino de su fornicación, que es que cambian el mensaje. 17, ¿no? Entonces cambia el mensaje. Vos fíjate que lo dice acá mismo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ves? Está hablando de lo mismo que dijo la pastora. El 14. Y la mujer estaba vestida de ¿qué? De púrpura y escarlata. Casualidad, así como se visten en Roma. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de ¿qué? De su fornicación. Y dice que siguen muchos la siguen, pero el fin de ella es matar a todos. Y lo va a utilizar así como sucedió. Mataron a todos ¿qué? A todos los mártires, a los cristianos. ¿Y esos cristianos que eran judíos? ¿O eran gentiles también? Los que murieron en el Coliseo romano. ¿Eran judíos? ¿Eran gentiles? Eran gentiles. Pablo, también judíos y gentiles. ¿A quién le predicó Pedro? A judíos. ¿Y a quién más? A los gentiles. ¿A quién le predicó Pablo? A judíos. ¿Y a quién más? A gentiles. Entonces todo eso, lo que sucedió, los mártires, fueron judíos y cristianos.
No fueron judíos solamente. No murieron judíos solamente. ¿Y por qué en la tribulación, en la gran tribulación, va a haber nada más que judíos? No, eso no es para la iglesia, dicen. ¿Te das cuenta? Dios hace excepción de personas ahora. Cambió Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay que entenderlo una vez. No podemos ser rebeldes. Es cíclico. Todo cíclico. Entonces, bueno, esta mujer, obviamente, es esa que está llena, ¿no?, de esa inmundicia, ¿no?, de esa fornicación, que cambia el mensaje, cambia la doctrina. Pero dice que va a estar por todo el mundo la falsa doctrina. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la verdadera fe. Apostatarán de la fe. Y el Señor dice, hallaré fe. No, porque apostatarán de la fe, Señor. Pero nosotros queremos alcanzar esa fe. Y es poco lo que el Señor nos pide. Para darnos, en fin, mucho. No podemos despreciar lo que el Señor nos está mandando. Entonces Él dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete, y se moverá, porque Él lo moverá. Él lo va a mover. Y se refiere a su segunda venida, el monte de los olivos se partirá en dos. Bueno, ahí Zacarías decía algo tremendo también, que Él iba a partir al ser en dos. Tremendo. Así como el monte va a ser partido en dos. Ahora, bueno, para ir terminando, Mateo, no sé qué dije que quería leerles, si no lo dejamos para otra ocasión. Mateo 17:20. No me quiero extender mucho. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Y fíjate de qué está hablando en realidad. ¿Está hablando de un monte? No, pero él está profetizando. Porque dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno, porque eran muchos. Son géneros que son legiones. Por eso que a veces uno ora por ciertas cosas y no pasa nada, porque tiene que hacer oración y ayuno. El Señor dijo, mientras estaba con los discípulos, no ayunaban los discípulos, pero entonces cuando sea quitado el esposo ayunarán. Hay cosas que debemos ayunar nosotros. No hacer 21 días de ayuno, encima son mentirosos esos 21 días de ayuno, porque dicen, Daniel ayunó 21 días. Cuando vos vas a la Biblia, dice que no entró ningún manjar, pero comió. Algo comió. ¿Cómo vivir? ¿Me entendés? Entonces, bueno, o sea, el verdadero ayuno que el Señor pide es atar ligadura, ¿no? Isaías 50. Exacto, léelo. Ese es el verdadero ayuno. Porque ofrenda, ¿sabes por qué? Porque ofrenda y sacrificio, eso, el ayuno que es como una ofrenda. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída a lo alto. En tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces
nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares su alma al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tu hueso, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantará, y será llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Amén. Y eso es lo que queremos hacer. Esos reparadores de portillo, ¿no? Amén. Amén. Por eso, viste, en este tiempo, más que nunca, no podemos estar desanimados, ¿sí? No podemos seguir luchando con todas las cosas que veníamos luchando antes. Ahí te das cuenta que no hay fe, porque justo por la fe vivirá. Nada debemos temer, a nada ni a nadie debemos temer. Pues el Señor dice, por nada estés afanoso, por nada. Nada nos puede turbar. Si yo te digo todos los problemas que tengo, vamos a terminar todos llorando acá. Sin embargo, se lo entrego al Señor. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo le haré descansar. ¿Sí? Que es un descanso previo que tenemos acá, ¿no? Es un descanso, por decirlo, temporal. Pero el descanso eterno el Señor nos va a dar a nuestra alma. Y ustedes piensen que otros no van a tener esa dicha. Sí, nosotros, sí, perseveramos hasta el fin. Como Él dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con la adoración. Bendiciones, gracias a Euge. Bendiciones para Kay. Gracias por estar con nosotros. Acá te saludan los hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Shalom. Que es la que está en Norteamérica. Sí. Ah, Mi hermana. Chao, chao.